Herrera, vamos a presentar sobre algunos conceptos de programación. El primer concepto son las herramientas de programación. Son aquellas que permiten realizar aplicaciones, programas, rutinas, utilitarios y sistemas para que la parte física del computador o ordenador funcione y pueda producir resultados. Algunas herramientas de programación son, como primer punto, el compilador, que es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando un programa equivalente que la máquina sea capaz de interpretar. Otra herramienta es el editor. Este es un programa que permite crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por texto, sin formato. Luego tenemos una herramienta que se llama intérprete. Este es un programa informático capaz de analizar y ejecutar otros programas escritos en un lenguaje de alto nivel. Los intérpretes generan un código binario que se interpreta cada vez que se ejecuta el programa, a diferencia del compilador que crea un archivo ejecutable. Luego tenemos el depurador, que es una herramienta que permite limpiar los errores de otro programa informático. Ahora voy a explicar sobre algunos conceptos básicos. Un concepto que deberíamos saber es algoritmo. Algoritmo es el conjunto de pasos ordenados lógicamente para realizar una actividad o resolver un problema en específico. También hay el lenguaje de programación. Este es un conjunto de palabras, letras, números, símbolos y símbolos especiales con reglas sintácticas definidas que se utilizan para dar instrucciones al computador. Algunos ejemplos son Visual Basic, Pascal, entre otros. Y luego tenemos el programa fuente. Es el conjunto de pasos de un algoritmo escrito en un lenguaje de programación de alto nivel. También tenemos el programa objetivo. Es el conjunto de pasos de un algoritmo escrito en un lenguaje de máquina. Este es de un bajo nivel. Y por último tenemos el pseudocódigo. Es un conjunto de instrucciones que se escriben con palabras similares al lenguaje natural para resolver un problema. Es una herramienta que se utiliza en la programación estructurada. A continuación les voy a hablar sobre los compiladores de intérpretes. Existen dos tipos de principales de traductores de los lenguajes de programación de alto nivel, los compiladores e intérprete. El compilador es el que analiza un programa fuente y lo traduce a otro equivalente escrito en otro lenguaje. Generalmente un compilador se divide en dos partes. Front-end es la parte que analiza el código fuente, comprueba su validez, genera el árbol de derivación y rellena los valores de la tabla de símbolos. También tenemos el backend, que es parte de donde se genera el código máquina exclusivo para una plataforma a partir de lo analizado en el frontend. Existen varios tipos de compiladores, entre ellos tenemos el compilador cruzado, compiladores optimizadores, compiladores de una sola pasada, compiladores de varias pasadas y compiladores just in time. De esta manera un programador puede diseñar un programa en un lenguaje mucho más cercano a como piensa ser un ser humano y luego compilarlo a un programa más manejable por una computadora. El intérprete es el que analiza el programa fuente y lo ejecuta directamente sin generar ningún código equivalente. Intérpretes tienen derivadas de ventajas e inconvenientes que lo hacen complementarios. Uno de estos es un intérprete facilita la búsqueda de errores, pues la ejecución de un programa puede interrumpirse en cualquier momento para estudiar el entorno. Un intérprete permite utilizar funciones y operadores más potentes, como por ejemplo ejecutar códigos contenido en una variable en forma de cadenas de caracteres. A continuación va a hablar mi compañera Janet Once. Ya, el tema que me ha tocado a mí es lenguajes de programación, las generaciones. Primero tenemos que saber qué son lenguajes de programación. Nos dice que el lenguaje de programación es cualquier lenguaje artificial en el cual se utiliza adecuadamente una secuencia de instrucciones que pueden ser interpretadas y ejecutadas en un computador. Ya, la primera generación habla en que consiste en una secuencia de ceros y unos que los controles de la computadora interpreta como instrucciones.
Cada modelo de ordenador tiene su propio código, por esta razón se le llama lenguaje de máquina o código de máquina. La segunda generación habla sobre, se los conoce también como lenguajes ensambladores. Un lenguaje ensamblador convierte las secuencias de ceros y unos a un lenguaje entendido por las personas, como puede ser añadir, sumar, entre otros. La tercera generación nos dice que son más fáciles de aprender y usar en los lenguajes de máquina y son lenguajes simbólicos. Aunque nos dice que son muy fáciles de usar, no son tan eficientes no son tan eficientes en términos de rapidez operacional y memoria. Entre ellos tenemos el Microsoft COBOL. Ya, en la cuarta generación, su característica distintiva hace un énfasis en especificar qué es lo que se debe hacer y en vez de ejecutar una tarea. La característica distintiva es ajena a los procedimientos del programador, no tiene que especificar cada paso para determinar una tarea o procedimiento. Son lenguajes que se relacionan menos y son más parecidos al inglés. Un ejemplo puede ser el Microsoft Visual Basic. A continuación, mi compañera Jessica. Les voy a hablar sobre las fases de un programa. Existen diferentes, como tenemos de primero la definición de un problema. Esa fase está dada por el enunciado del problema, en el cual requiere una definición clara y precisa. Es importante conocer lo que se desea que realice la computadora. Como segundo punto tenemos el análisis del problema. El propósito del análisis del problema es ayudar al programador para llevar a una cierta comprensión de la naturaleza del problema. Para poder definir con precisión el problema se requiere que las especificaciones de entrada, el proceso y la salida sean descritas detalladamente. Como tercer punto tenemos el diseño del algoritmo. Las características de un buen algoritmo son que deben tener un punto particular de inicio, deben ser generales, es decir, soportar la mayoría de las variantes que se pueden presentar en el problema. Como cuarto punto tenemos la codificación. La codificación es la operación de escribir la solución del problema en una serie de instrucciones detalladas en un código reconocible para la computadora. Como quinto punto tenemos la prueba y depuración. Los errores humanos dentro de la programación son muchos y aumentan considerablemente con la complejidad del problema. El proceso de identificar y eliminar errores para dar paso a una solución sin errores se llama depuración y la prueba consiste en que la captura de datos hasta el programa no presente errores. Como sexto tenemos la documentación. A menudo un programa escritorio por una persona es usado por otra, por ello la documentación sirve para ayudar a aprender a usar un programa o facilitar futuras modificaciones. Entre ellas tenemos la documentación interna, documentación externa y manual del usuario. Y finalmente tenemos el mantenimiento que se lleva a cabo después de determinado el programa cuando se detecte que es necesario hacer algún cambio, ajuste o complementación del programa para que esto siga trabajando de manera correcta. A continuación va a hablarle mi compañera Tatiana. Bueno, yo voy a hablar acerca de los tipos de herramientas. Las herramientas de programación más comunes del mercado cuentan hoy en día con programas de depuración o de debugger que son utilizados para que nos permita detectar errores posibles en el tiempo de ejecución corrida o rutinas de programación. Entre ellos tenemos Basic Pascal, que son herramientas de programación idóneas para la iniciación de programadores. El siguiente tenemos el C y C++, que sirve para la programación de sistemas. El COBOL es una herramienta de programación orientada hacia sistemas de gestión empresarial como nóminas de contabilidad. El Fortran, estos son lenguajes específicos para cálculos matemáticos o numéricos.
Visual Basic, Delphi y Visual C son herramientas de programación para ambientes gráficos. HTML y Java sirven para la creación de páginas web. Es un lenguaje que requiere de compilación, traducción previa o máquina antes de ser ejecutable. También también se puede decir que el lenguaje requiere de compilación. También se puede utilizar tanto al lado del servidor como al lado del cliente. Tiene su uso principal del lado del servidor. A continuación va a hablar mi compañera Jennifer acerca del siguiente tema. Yo les voy a hablar sobre las entradas y salidas por pantalla. Los flujos de texto conectan la ejecución del programa, en los dispositivos de entrada y salida. Son secuencias con caracteres, entrada por teclado, flujo de entrada, salida por pantalla y flujo out. Las entradas son la salta de espacios en blanco, tabuladores. Tenemos como el char, que se lee un carácter en la variable, un int, que se lee en dígitos, un float doble, que se lee en dígitos, y un bool, que se lee 1, que se asigna un verdadero o un falso. En las salidas, en informática, la salida de un programa son los datos que el programa proporciona al exterior. Los conceptos de programas. Cuando hablamos específicamente de programas en informática, hacemos referencia a un software, que se trata de aplicaciones y recursos que permiten desarrollar diferentes tareas en una computadora o teléfono. Existen diferentes tipos de programas en informática. Dentro del software que se pueden nombrar en los sistemas operativos, tenemos el Windows o Linux, y entre los más recomendables están Media Player, que es un reproductor de contenido, multimedia, un WinRAR, que se convierte en herramientas perfectas para poder comprimir fotografías, Internet Explorer, que es un navegador más conocido para consultar la red, Acrobat Reader, el software usado para poder llevar a cabo la lectura de un archivo en PDF, Picasa, un programa informático muy útil a la hora de organizar las fotografías que tengan en un ordenador, JavaSphere, que se trata de un programa que tiene como objetivo proteger al equipo de un antivirus. Gracias.